Buenas tardes, señores estudiantes, esperando que se encuentren bien. El tema de hoy es el cuento. Antes de empezar con la clase, vamos a ver una frase de motivación. ¿Qué nos dice esta frase? Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Esta frase nos quiere decir que nosotros jamás tenemos que renunciar, ¿sí? Jamás tenemos que ser débil. Siempre tenemos nosotros, a pesar de cualquier obstáculo, a pesar de cualquier adversidad que se nos presente en el camino, nosotros tenemos que intentarlo, ¿no? No tenemos que recaernos. Sí, el tema que vamos a ver el día de hoy es el mito. Ya. Es el cuento, perdón, definición. El cuento es una narración breve, ¿sí? Que es protagonizada por un grupo reducido de personajes, ¿sí? Con un argumento sencillo. El objetivo de la clase de hoy es conocer la estructura de los cuentos mediante la observación y el análisis de los mismos. El cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es el cuento? El cuento en sí es una narración breve, ¿sí? Que es escrita y como nos dice aquí, que es fácil de entender y de igual forma nos dice que es de forma lúdica o formativa. ¿Qué quiere decir lúdica? Lúdica quiere decir que es mediante juegos recreativos, sí, actividades recreativas y lúdica ya viene a ser formativa, ¿no? Que ya tiene un formato, ya tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? Las partes del cuento es inicio, desarrollo y cierre. El inicio en sí nos indica sobre la presentación ya de los personajes, ¿no? Ya es el inicio del cuento. El desarrollo ya se cuenta la historia de este cuento y el cierre viene a ser el desenlace del cuento, ¿sí? La mayoría de cuentos, su desenlace tiene un final feliz. Hay pocos cuentos que su desenlace es triste o malo, ¿no? Características del cuento. Como primer punto tenemos, el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista, ¿sí? Estos cuentos ya son ya viene a ser ya tramas múltiples, ¿no? ¿Qué quiere decir tramas múltiples? Es cuando la historia que se cuenta, sí, es de diferentes personajes, pero estos personajes ya se van alternando en el texto, ¿sí? Como punto 2 tenemos las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacio desde el inicio. Sí, ya el tiempo en el cuento va el día, el mes, sí, o puede decir más tarde o más de mañana, y el espacio ya vendría a ser en una casa, la calle o el escenario escénico. Ya, aquí vemos un ejemplo. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Entonces aquí ya está el espacio, ¿no? Nos está indicando el castillo encantado. Como punto 3 es ficticio. Sí, el cuento es ficticio porque es algo no real, es algo fantástico, sí, en su narración. Como punto 4 tenemos, como punto 4, como punto 3 tenemos las fábulas, ¿no? En las fábulas son donde se encuentran historias, sí, ya aquí hay personajes de animales, de objetos, y al final en una fábula nos deja un mensaje, ¿sí? Un mensaje de reflexión. Cuentos de costumbres. En los cuentos de costumbres, estos son cuentos que ya uno ya se sabe, son cuentos, historias, ¿sí? Comunes. Por ejemplo, la Cenicienta, la Bella Durmiente, ¿sí? La Caperucita
roja. ¿Sí? Tenemos cuento literario. En el cuento literario sí es una historia ficticia, ¿no? La diferencia es que en el cuento es diferente que el cuento popular, es diferente que el cuento de costumbres, ¿sí? Aquí ya tiene un formato el cuento literario, ¿sí? El formato, por ejemplo, como lo indicamos, ¿no? Es el inicio, el desarrollo y el cierre o el desenlace. Ahí tenemos el gato negro, ¿sí? O también podría ser la gallina degollada, ¿sí? Y en sí hay un sinnúmero de cuentos literarios. Cuentos para niños. Los cuentos para niños son los cuentos en sí, son los cuentos populares, los cuentos tradicionales y también pueden ser los cuentos literarios, ¿no? Aquí ya estos cuentos ya viene a ser un proceso de aprendizaje ya en la estimulación, en la imaginación, ¿sí? Y suelen dejar un mensaje, ¿no? Un mensaje de reflexión. Ya. Como ejemplo tenemos el cuento de la ratita blanca, ¿sí? La ratita blanca es una hada, ¿sí? Y esta hada se llamaba Alba, ¿sí? Se trata este cuento que un día son invitadas estas hadas a una fiesta en un palacio, ¿sí? Pero la hada Alba ella no llega pronto a la fiesta por el motivo que se le pierde su varita mágica. Sí, entonces, para asistir a esta fiesta, ellas asistieron envueltas en capas de armiño, ¿sí? De igual forma, la Dita se sentía nerviosa por el motivo que se le perdió su varita mágica y por asistir tarde a la fiesta, ¿sí? La hada alba es la ratita blanca, ¿sí? Sí, ella se le consideró la ratita blanca, que es una ratita, nos dice, muy linda. Bien, chicos, ustedes saben que siempre al finalizar realizamos un ejercicio interactivo, ¿sí? Gracias, chicos, por su atención.